sobre nuestros pies, hermano, ya que el tiempo ha avanzado demasiado. En esta noche vamos a estar meditando un poco durante el libro de la carta a los romanos, hermano, y vamos a usar como texto base, hermano, el capítulo 5, versículo 1 al 2. Así que cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén, un gloria a Dios. Recuerde compartir la palabra con nuestros hermanos, nuestros amigos que están en medio de nosotros. Amén. Todos tienen la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres grande, eres poderoso. Dios, ruego, Señor, de tu Espíritu, ruego, Señor, de tu presencia. Padre, que no falte el rema de tu palabra, Señor, que no falte el denuedo, Señor. Sobre todo la humildad, Señor amado, danos oídos para oír, Padre, y un corazón, Señor, para poder aplicar en los amigos, los hermanos, los nuevos convertidos que están en este lugar, Señor. Damos la gloria y la honra, bendito Dios. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Iniciaré con esto. Conocedor y experimentado, el Procurador General establece el caso. Luego de desacreditar las declaraciones de los testigos por la defensa, al hacer un hábil interrogatorio, concluye con un sumario impenetrable y un desafío conmovedor para el jurado. El veredicto anunciado no es sorprendente. El presidente del jurado pronuncia la sentencia y dice: culpable, se ha hecho justicia. El apóstol Pablo era inteligente, se expresaba bien y estaba dedicado por completo a su llamado. Como hábil abogado, en su carta a los creyentes en Roma, Pablo presenta el caso del Evangelio de una manera clara y directa. Esta carta, escrita durante el reinado del emperador Nerón, aproximadamente en el 54 al 68, dicen algunos estudiosos, la carta a los romanos nos da a entender la oscuridad y el peligro que estaban sufriendo las iglesias de Cristo en Roma, ya que esta carta el apóstol Pablo la había escrito desde la ciudad de Corintios, aproximadamente cuando él iba a iniciar un viaje a Jerusalén. El apóstol Pablo nunca había visitado estas iglesias. Él había oído por hermanos judíos o hermanos gentiles que se habían convertido al cristianismo después de cuando vino el tiempo del avivamiento, podríamos decirlo, o el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sabemos que ahí hubo de muchas regiones y al Espíritu Santo le plació esparcir por todas esas regiones. Entonces, cuando nosotros vemos esta carta, el apóstol Pablo era preciso para hablarles a ellos, ya que, como les había dicho al principio, había un oscurantismo y había un peligro que rodeaba todas estas iglesias. Y había nuevos convertidos, tanto judíos como gentiles. Algunos de estos miembros habían sido exiliados por el edicto que el emperador llamado Claudio en el año 49, eso lo podemos notar allá en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 2, que habían sido ellos exiliados porque había dado la autorización que todos los judíos salieran. Entonces muchos de ellos se habían quedado pobres, habían perdido todo su sustento, todas sus riquezas. Y cada uno de ellos también habían perdido o tenían una inestabilidad financiera.
el tema del mensaje que quiero tocar en esta noche es: somos justificados por Cristo. Somos justificados por Cristo y para que haya alguien que sea justificado, tiene que haber un culpable primero. Por eso es de que la introducción que yo usaba era acerca de un jurado que había decretado que a la persona que se le estaba juzgando era culpable. No tenía quien lo ayudara. La carta a los Romanos nos habla del capítulo 1 al capítulo 3. Nos habla acerca de que el hombre es un pecador. Por eso dice el punto número 1, el pecado trajo condenación al hombre. El pecado trajo condenación al hombre y nosotros, hermanos, amigos, sabemos que la condenación vino desde que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén. El apóstol Pablo, hermano, dice: todos son culpables delante de Dios, tanto judíos como gentiles. Él les dice que todos eran culpables delante de Dios. Decía el apóstol Pablo que el hombre merece y se ha ganado la ira de Dios, porque Dios se ha revelado claramente por medio de la creación, por lo cual el hombre no tiene excusa. El hombre conoció a Dios, pero ha rechazado el conocimiento de Dios. El hombre rechaza el conocimiento de Dios. El hombre ha fallado en honrar a Dios por lo que es Dios. Por cuanto el hombre abandonó a Dios, a su vez Dios también abandonó al hombre y dejó que el hombre siguiera sus propios caminos pecaminosos. Ya que el hombre es injusto, es un impío, el hombre merece toda la ira de Dios. El Dios justo, el juez justo, ha de traer la ira sobre todos aquellos que desobedecen a Dios, sobre todos aquellos que desprecian el sacrificio de su Hijo amado en la cruz. Lo que el apóstol Pablo nos narra en estos capítulos está diciendo que todos los hombres, le decía a los romanos, gentiles, judíos, todos son pecadores, todos han fallado a Dios, no tienen excusa. Así hoy nosotros también, nosotros al escuchar el mensaje de Dios, nosotros al ver la creación de Dios, la palabra del Señor dice que hay una ley escrita en el corazón que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay una conciencia que se le ha dado al hombre. El hombre sabe por instinto que matar es malo. El hombre sabe por instinto que robar es malo. El hombre sabe por instinto que blasfemar el nombre de Dios o usar el nombre de Dios en vano es malo. Muchos de los que estamos aquí hemos transgredido la ley de Dios. Muchos de nosotros merecemos la ira de Dios. El juez justo está airado con todos aquellos que han transgredido el sacrificio o que han hecho nulo el sacrificio de Cristo en la cruz. El hombre necesita que alguien lo salve. Por eso el tema es: somos justificados por Cristo. Cuando tú estás en la corte, tú necesitas a un abogado, alguien que te defienda, alguien que te diga, o alguien que le diga al jurado, al juez, que le diga: es libre, está libre de culpa. Pero nosotros vemos, hermano, que este pecado trajo condenación al hombre. Dios acusa a todos los que se sienten moralmente educados, que tienen una moral correcta. Este era el caso en el capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, que el hombre, hermanos, el hombre está perdido moralmente, sin excusa ante Dios. El apóstol Pablo le dice: eres inexcusable, no tienes excusa, no hay quien te defienda, no tienes ninguna defensa alguna. Tú que te dices ser judío, tú que te dices ser gentil, tú juzgas y tú haces lo mismo, les está diciendo el apóstol Pablo. Ellos se sentían moralmente perfectos. Es como en el día de hoy. En el día de hoy nosotros podemos escuchar a una persona, a un hombre, diciéndole: Dios le bendiga, buenos días, ¿cómo está? Y pareciera que tiene una moral correcta. Pero ese mismo hombre que le dice: Dios le bendiga, ¿cómo está? Ese mismo hombre en la noche sigue pecando, sigue tomando.
Ese mismo hombre se cree moral en un lugar donde solamente él piensa que puede ser oculto, donde solamente él piensa que nadie lo puede descubrir. Los judíos, los gentiles, tenían esa conducta, ya que ellos